La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado La soberanía de Dios en la cruz y la maldad del hombre. Piensa por un momento. ¿Cuál ha sido el mayor acto de maldad perpetrado y llevado a cabo por el hombre? ¿El comercio de esclavos? ¿La Primera Guerra Mundial? ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿El Holocausto nazi? ¿Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki? Desde el principio de la historia de la humanidad, miles y miles de atrocidades han sido perpetradas por el hombre, poniendo en evidencia que desde la caída la maldad se encuentra asida al corazón del hombre. Y aunque ninguno de estos eventos ni ninguno de estos asesinatos tiene justificación posible, existe otro pecado más impresionante que todos ellos, más cruel si cabe, más injusto. Me refiero al brutal asesinato de alguien que no solo era inocente, sino que era moralmente perfecto, santo e infinitamente digno. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba Dios cuando el mayor acto de maldad llevado a cabo por el hombre estaba siendo ejecutado? ¿Por qué Dios permitió que a un hombre bueno y bueno de verdad, en el sentido más absoluto, le sucedieran cosas malas? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? En un mundo espiritualmente en tinieblas, donde diariamente se suceden innumerables catástrofes personales y donde los medios de comunicación no dejan de informar sobre las maldades cometidas por el hombre, es lógico que este tipo de preguntas nos asalten. Muchas de estas preguntas no hallarán respuesta a este lado de la eternidad. Pero las Escrituras arrojan sobre nosotros suficiente luz para descansar y confiar en un Dios soberano. Hoy quiero demostrar que el peor pecado que jamás se haya cometido por el hombre no pudo frustrar el soberano plan de Dios, sino que por el contrario, solo contribuyó a alcanzar la cúspide de la gloria de Cristo. Hoy quiero demostrar que por encima de todos los infortunios, de todas las adversidades, de todas las maldades y por encima de toda desgracia, podemos encontrar esperanza en un Dios que gobierna la historia y que la dirige a un feliz puerto. Y me gustaría que me acompañarais al texto de Marcos capítulo 14. El Evangelio de Marcos capítulo 14. Vamos a leer los primeros 11 versículos. No obstante, la predicación de hoy se centrará solo en 4 versículos, los versículos 1 y 2 y los versículos 10 y 11. Entre medias de estos 4 versículos hay una especie de paréntesis, otra historia que el evangelista Marcos introduce a propósito porque guarda cierta relación, pero que nosotros estudiaremos la semana que viene. No obstante, hoy vamos a leer los 11 versículos para que podamos entender bien el contexto. Dice así Marcos capítulo 14, versículos del 1 al 11. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y los versículos 10 y 11 continúan. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. He dividido la predicación de hoy en 3 puntos. El primero de ellos, un Dios soberano. El segundo de ellos, unos enemigos públicos. Y el tercero de ellos, un traidor secreto. Vamos a comenzar con el primer punto, un Dios soberano. Volvamos a leer el versículo 1 de Marcos 14. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En estos versículos hay un protagonista entre bambalinas. No se menciona directamente, pero está presente. Está oculto a los ojos del espectador superficial, pero si nos detenemos, vamos a notar su presencia. Me refiero a Dios Padre, y voy a demostrarlo. Que Dios Padre estaba presente en este suceso está implícito en la declaración de apertura del versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esta información no está aquí para satisfacer la curiosidad de los historiadores. Esta información no es accidental o casual, no. Esta información demuestra que Dios Padre estaba ejecutando su plan divino exactamente según Él mismo lo había planificado. Marco nos dice que faltaban exactamente 2 días para la celebración de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua recordaba aquella última plaga en Egipto, la muerte de los primogénitos, en la que el ángel de la muerte pasó por sobre las casas de los israelitas que habían matado a un cordero y habían rociado su sangre sobre los dinteles y los postes de sus casas. De hecho, la Pascua era una palabra hebrea que significaba pasar por encima. La ira de Dios pasó de largo sobre todas las casas que se refugiaron por fe en ese sacrificio sustitutivo que apuntaba hacia el Cordero que Dios había de proveer cientos de años más tarde en la persona del Señor Jesucristo. No hubo casa en aquel entonces en Egipto donde no se produjera al menos una muerte. O moría el primogénito, o moría un cordero. La ira justa de Dios iba a caer sobre todos esa noche, o sobre la familia, o sobre el cordero. Y la fiesta de los panes sin levadura comenzaba un día después y duraba toda una semana. Esta fiesta conmemoraba la salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto, y recibió este nombre por el pan sin levadura que el pueblo hebreo llevó consigo al salir rápido de Egipto. Y estas fiestas, y en especial la Pascua, eran un anticipo, una sombra de lo que había de acontecer siglos después con Jesucristo. Desde la eternidad, Dios Padre, el único y soberano Dios, había establecido un plan en el que su Hijo Jesucristo sería presentado como ese Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Escucha, la cruz no es el plan B de Dios. Todavía hay cristianos que piensan que el plan original de Dios era que todos viviéramos eternamente en el jardín del Edén, pero que ese plan de Dios fue frustrado por el hombre y entonces Dios tuvo que improvisar un nuevo plan, el plan B, para salvar a los hombres a través de la cruz del Calvario. No. La cruz siempre ha sido el único plan de Dios para poder salvar a los pecadores culpables ante el justo juicio de Dios. La cruz estuvo en la mente de Dios desde la eternidad. Y todos aquellos que íbamos a ser salvos a través de la cruz, también estábamos en la mente de Dios desde la eternidad. Esto es precioso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, cuando habla de los impíos, dice lo siguiente: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde antes de la creación del mundo.
Y el apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que en el mismo día y a la misma hora en que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados en el templo, el soberano Dios Padre había establecido que el perfecto e inmaculado Cordero de Dios fuera inmolado por amor a ti y por amor a mí. Y Jesucristo conocía el perfecto y eterno plan del Padre. Por eso, en el relato paralelo de Mateo, Jesús dijo: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Desde una perspectiva humana, la maldad estaba triunfando y Dios no parecía poder hacer nada para detenerla. Podríamos preguntarnos, ¿quién entregó a Jesús en la cruz? Desde un punto de vista humano, fue Judas quien lo entregó a los sacerdotes. Los sacerdotes lo entregaron a Pilato, Pilato a los soldados romanos, y estos, animados por los judíos, le dieron muerte. Pero desde la perspectiva divina, no fue Judas por dinero. No fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. En Romanos 8:32 el apóstol Pablo escribe: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escucha, iglesia, ningún hombre, ningún imperio, ninguna ley, ningún papa, ningún político, ningún gobierno, ningún ejército terrenal o celestial, ningún virus podrá detener el soberano e imparable plan triunfante de Dios Padre. Durante los 3 años del ministerio terrenal de Jesús, muchos hombres quisieron arrestarle y matarle en secreto. Sus adversarios habían tratado de quitarle la vida en numerosas ocasiones, pero todas ellas sin éxito. Incluso cuando Jesús nació siendo un bebé, Herodes trató de asesinarlo, ordenando matar a todos los bebés varones. Pero ninguno de estos intentos malévolos por parte del hombre pudieron frustrar el plan soberano de Dios Padre. Ninguno de ellos tuvo éxito porque ninguno de estos planes se ajustaba al diseño del Padre. Jesús no podía morir de ningún otro modo al que Dios había determinado. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. No murió ahogado, no murió ahorcado, no murió apedreado. Cristo tenía que morir en una cruz y no de ninguna otra manera, porque decía la Escritura: maldito aquel que es colgado en un madero. Y Jesús, al morir en la cruz, estaba tomando nuestra maldición, la maldición que nuestros pecados merecían. Así que seamos conscientes de que entre las bambalinas de esta historia se encuentra Dios Padre, quien tiene el control absoluto de esta historia y también de nuestra historia, de tu historia. Jesús lo sabía muy bien. Por eso la noche anterior a su muerte pudo decir con convicción a sus discípulos en Lucas 22:22: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Los primeros cristianos, quienes vivían en medio de fuertes persecuciones y eran burlados por la muerte cruel de su maestro, tuvieron que aprender a ver la mano soberana de Dios por encima de la maldad del hombre. 2 meses después de la muerte de Jesús, durante la fiesta de Pentecostés, el apóstol Pedro advirtió a la multitud que Cristo había sido entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Desde Génesis 3:15 podemos ver que el propósito eterno de Dios era la cruz. El sacrificio de Abel es un tráiler de la cruz. El carnero trabado en un zarzal para que Isaac no fuera sacrificado apunta hacia la cruz. La peña de Oreb que Moisés golpeó en el desierto apunta hacia la cruz. La serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para que todo aquel que mirara hacia ella fuere salvo, apunta hacia la cruz. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba hacia la cruz. El Cordero Pascual apuntaba hacia la cruz. No es casualidad que Marcos nos diga que esto sucedió 2 días antes de la Pascua.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A pesar de que los hombres malvados pensaban que todo iba conforme al plan que ellos estaban tramando, la realidad es que todo estaba aconteciendo de acuerdo al predeterminado calendario del soberano Dios Padre. Y no quiero cerrar este punto sin hacer aquí algunas aplicaciones. Iglesia, la verdad de la absoluta soberanía de Dios debe echar fuera todos nuestros temores. Cuando los discípulos navegaban por el mar de Galilea en una barca y se levantó una gran tempestad, todos temieron por su vida. Pero Jesús demostró su control absoluto de la situación, trayendo grande bonanza. Y preguntó a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? Quien entiende y confía en la soberanía de Dios no tiene razón para temer por ninguna tempestad. No importa cuánto se zarandee la barca de nuestra vida ante las tempestades de este mundo, porque Jesús sigue estando al control de la situación. Aunque todo en derredor nuestro parezca avanzar imparable hacia el mal y la autodestrucción, aprendamos a ver entre bambalinas. Veamos que detrás de todo el mal que nos asedia política, social y moralmente hay un Dios soberano que gobierna la historia y que va a llevar a todos y cada uno de sus propósitos a feliz cumplimiento. Muchos son los temores que llenan nuestra mente e inquietan nuestro corazón en este tiempo. Injusticias, enfermedades, pérdidas, muertes, persecución, necesidades. Pero el cristiano debe encontrar en la soberanía de Dios el bálsamo que su alma necesita para encontrar paz y reposo en medio de este mundo roto. El segundo punto de la predicación es unos enemigos públicos. Mirad, quiero dejar claro que el hecho de que Dios sea absolutamente soberano sobre toda circunstancia, incluso sobre los planes malvados del hombre, no implica que Dios haya determinado todas las cosas. Cuidado. El determinismo filosófico y teológico hace a Dios el autor del mal. Tal caricatura roza la blasfemia. Quienes acusan a Dios de determinar todos los males convierten la imagen de Dios en una más cercana a la figura del diablo. Lejos de Dios está el hacer el mal, pues su naturaleza santa es opuesta a la maldad. El Dios revelado en Cristo es un Dios que no desea nuestro mal. De hecho, rogaba al Padre: líbralos del mal, en Mateo 6:13 y en Juan 17:15. Y sin embargo, es un Dios que por alguna razón que para nosotros permanece en el misterio, consiente, permite el mal. Ha prometido poner fin al mismo, pero por un breve tiempo permanece. No obstante, el mal no pertenece a Dios. El único responsable del mal es la criatura. Si miramos a la cruz, veremos a un Dios soberano que gobierna, controla y dirige la historia. Pero esta realidad no exonera las acciones malvadas de aquellos que en el plano humano organizaron la crucifixión de Jesús. Por eso el evangelista Marcos, tras mostrarnos a Dios entre bambalinas, va a presentar a los enemigos públicos de Jesús. En el versículo 1, en la segunda parte, dice: y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y el versículo 2 dice: y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Los llamo enemigos públicos porque a lo largo de todo el Evangelio hemos visto que ellos se enfrentaron en numerosas ocasiones contra Jesús durante su ministerio. Trataron de desprestigiarlo delante del pueblo, de hacerle preguntas tramposas donde le pusieran en evidencia, de acusarlo falsamente, incluso quisieron matarlo en muchas ocasiones. Los líderes religiosos estaban decididos a acabar con la vida de Jesús, pero sabían que era muy arriesgado hacerlo durante la fiesta de la Pascua, porque en ese momento Jerusalén estaría llena de peregrinos que iban a celebrar la fiesta. Además, ellos sabían que Jesús tenía ya mucha popularidad y eso podía hacer que estallara una revuelta. Y no me malinterpretéis, no es que les preocupara que estallara una revuelta. Para ellos eso era lo de menos. Lo que les preocupaba era que esa revuelta tuviera una respuesta militar por parte de Roma y que ellos pudieran perder sus posiciones privilegiadas y de autoridad. Recordemos que eran ellos los que tenían autoridad en la sinagoga y en el templo, y eran los que a menudo se lucraban a través de ello. Así que el plan que maquinaron fue apoderarse de Jesús en secreto y luego esperar para asesinarlo.
una vez que hubiera acabado la fiesta y que todas las personas hubieran regresado a sus casas. Así que quiero que veáis que desde la perspectiva de los líderes religiosos, la Pascua era el peor momento para matar a Jesús. Ellos decían una y otra vez, no, no durante la Pascua, no durante la Pascua, no durante la Pascua, pero Dios dijo, va a ser durante la Pascua. Porque Cristo será sacrificado como el Cordero Pascual en la cruz del Calvario, para que la ira de Dios pudiera pasar por encima de lo suyo y caer sobre él. Los planes malignos de estos líderes y gobernantes de Israel no pudieron posponer lo que el soberano Dios había establecido. Por eso en Hechos 4:24, los discípulos oraron lo siguiente. Dice así, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y atención a lo que dijeron en el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Por supuesto, estos escribas y saduceos y líderes religiosos eran responsables de la muerte de Jesús. Pero sin saberlo, estaban llevando a cabo el plan de Dios. Crucificaron a Jesús en el momento exacto en el que no querían hacerlo. Lo que muestra que ellos no tenían el control. Desde una perspectiva humana sí lo tenían, pero desde una perspectiva divina, el control era de Dios. Ellos tenían unos planes, pero finalmente prevaleció el consejo de Dios. Porque como dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Pero que la soberanía de Dios estuviese por encima de las decisiones de estos hombres no significaba que ellos no fueran totalmente responsables. Sí lo eran, y darán cuentas por cada una de sus acciones. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a estos hombres a cambiar de idea? Recordad que ellos decían, no durante la Pascua, no durante la Pascua, que eso va a suponernos un problema. Pero finalmente lo hicieron justo cuando no querían hacerlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué precipitó que las cosas sucedieran así? Y aquí damos paso al tercer punto de esta predicación, un traidor secreto. En Marcos 14, versículos 10 y 11 leemos lo siguiente. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad, es decir, para hacerlo también a las espaldas del pueblo, una vez acabada la Pascua. Buscaba el mejor momento. Él sabía que durante la Pascua no era el mejor momento, así que buscaba oportunidad, dice el texto, para entregarle. Es interesante lo que el Evangelio paralelo de Lucas dice sobre este suceso. En Lucas 22, del 3 al 6, dice lo siguiente. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a las espaldas del pueblo. Es decir, en esto Judas estaba de acuerdo con los sacerdotes y los escribas. Debía ser entregado, pero después de la Pascua. En Mateo, en el capítulo 26, versículos 14 y 15, dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Es decir, ¿qué estáis dispuestos a darme por Jesús? Ponedle un precio a Jesús. Y dice el versículo 15 de Mateo 26, que ellos le asignaron 30 piezas de plata. Estos hombres estaban elaborando un plan, pero necesitaban a alguien que les ayudara a arrestar a Jesús en el momento oportuno, en el lugar oportuno y sin que él lo sospechara. Así que necesitaban a alguien que conociera todos los movimientos de Jesús para poder hacer un plan que diera buenos resultados. Y por supuesto,
¿Quién podría ser mejor que uno mismo de los 12 apóstoles? Esta oferta de Judas era casi demasiado buena para ser verdad. Uno de los 12, estaba dispuesto a vender a su maestro. Uno de los 12. Uno de aquellos que pasó 3 años con Jesús, escuchando a Cristo diariamente enseñar su palabra, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Este hombre había visto a Jesús hacer milagros imposibles, pero sobre todas las cosas, este hombre había palpado de muchas formas el precioso y perfecto carácter de Jesús, pero aún así lo traicionó. ¡Qué vil! Y ojo, porque aquí aparece otro personaje que a menudo está entre bambalinas. Marcos el evangelista no lo menciona, pero a través del evangelio de Lucas sabemos que él estaba allí. Satanás entró en Judas. Y quiero aclarar bien esto, porque no debemos ver a Judas como una pobre víctima inocente de Satanás. Judas fue también el responsable de que Satanás entrara en él. ¿Por qué? Creo que esta es una de las razones por la que Marcos introduce en estos 4 versículos una historia que cronológicamente no debería estar aquí. Me refiero a los versículos del 3 al 10, cuando Jesús es ungido por una mujer que a la luz del Evangelio de Juan sabemos que era María, hermana de Marta y de Lázaro. Marcos nos dice en los versículos 4 y 5 que cuando esta mujer ungió a Jesús, algunos se enojaron dentro de sí y murmuraban contra ella. Y en el pasaje paralelo del Evangelio de Juan se nos dice que el principal enojado e instigador fue Judas. En Juan 12, 4 y 5 dice: uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando uno lee esto puede pensar: ¡wow! ¡Qué bueno es Judas! Siempre pensando en ayudar a los pobres. Pero para que nadie pensara esto, el apóstol Juan añadió el siguiente versículo: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era ladrón. No dice que en una decisión precipitada cometió el error de sustraer dinero en cierta ocasión. No, dice que era ladrón. Es decir, su corazón estaba entregado a la codicia, su Dios era el dinero. Y Satanás supo sacarle partido a la codicia que consumía y dominaba el alma de Judas. Quien sirve a Dios por dinero será capaz de servir al diablo por un mejor sueldo. Y Satanás lo sabe. Poco después, cuando Jesús está cenando con sus discípulos, ocurrió algo muy interesante. En Juan 13:2 dice que cuando Jesús cenaba con sus discípulos, dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, Jesús advierte a sus discípulos de lo que va a suceder. A él no le pilla por sorpresa. Versículo 21 de Juan 13 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y todos los discípulos reaccionan preguntando: Señor, ¿seré yo? ¿Soy yo, Señor? Fijaos hasta qué punto Judas había conseguido engañar al resto de los discípulos. Hasta el punto que ninguno de ellos sospechó que Judas pudiera ser el hipócrita y el traidor. Dudaron antes de sí mismos que de Judas. Sin embargo, Judas no podía engañar al Señor Jesús. Jesús sabía desde el principio la condición malvada del corazón de Judas. En Juan 6:64 dice así: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde el principio lo sabía. En el versículo 70 y 71 de Juan 6 también Jesús dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Tú que me escuchas hoy, podemos aparentar una falsa piedad ante la iglesia, ante nuestra familia, engañarnos incluso a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Jesús. Y Pedro, que en esta escena, mientras los discípulos comían, estaba más lejos de Jesús, hizo señales al apóstol Juan, que estaba justo al lado de Jesús, recostado sobre su hombro, para que éste le preguntara quién le iba a traicionar. Así que Juan le pregunta:
Y Jesús contestó lo siguiente en Juan 13:26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, yo no sé si sabíais que en Oriente el tomar el pan en la mano y mojarlo en el caldo y dárselo a una persona era una de las muestras de mayor cariño y aprecio hacia alguien. Yo veo a Cristo con toda su ternura e infinita misericordia dando a Judas una oportunidad para arrepentirse y llorar ante él. Y alguien podía pensar, bueno, ¿qué sentido tendría esto? ¿No era parte del plan soberano de Dios que Judas le entregara? No estoy seguro que necesariamente Judas tuviera que ser el traidor, pero lo que sí estoy seguro es que la misericordia de Jesús y su ternura eran reales para con Judas. La oportunidad de arrepentimiento era real, así que debemos mantener esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero entonces sucedió algo interesante. Dice el texto de Juan que Judas tomó el pan mojado y se lo comió. Este fue uno de los hechos más increíbles, uno de los actos de mayor hipocresía. Y dice el texto que cuando el pan mojado entró en su boca, Satanás entró en él. En Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué precipitó que Judas se entregara a Jesús? Ni siquiera fue Satanás. Jesús dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y él se levantó y se dirigió a casa de los sacerdotes y dijo, esta es la noche. Yo sé que Jesús está en el huerto de Getsemaní. Esta es la noche. Judas fue completamente responsable de la traición. Pero el diablo se encontraba detrás de la escena encendiendo el fuego de sus pasiones pecaminosas para que Judas venciera al fin toda resistencia moral y de la conciencia y culminara al fin lo que su corazón pecaminoso ya se había propuesto hacer. ¿Cuántos hay hoy como Judas? Por poner un ejemplo, las iglesias de la prosperidad están llenas de personas que van allá no por amor a Jesús, sino por amor a los beneficios terrenales que Jesús pueda darles, por amor al dinero. Y no son conscientes de que esos deseos egoístas se ven alimentados por el mismo Satanás, quien está dispuesto a ofrecer un mejor sueldo, si eso nos aparta de Cristo. 30 monedas de plata fueron suficientes para apartar a Judas de Cristo. Ahora, no es casualidad que le ofrecieran 30 monedas de plata. ¿Sabéis lo que dice Éxodo 21:32? Dice que si un buey acornea a un esclavo, el dueño de ese buey tendrá que pagarle al dueño del esclavo 30 monedas de plata para compensarle. Ese era el precio de un esclavo. Es impresionante pensar que el Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por amor a ti, por amor a mí, fue vendido por el precio de un esclavo. Pero aún en ese detalle estaba actuando el plan soberano de Dios. Porque en esa mezquina y malévola transacción, tanto ellos como Judas estaban cumpliendo lo que Dios ya había profetizado cientos de años antes en Zacarías. Zacarías 11, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Así que les dije, y está Dios hablando, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Y eso fue exactamente lo que hizo poco después Judas. Según Mateo 27, versículo 3 en adelante, dice así, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él,
y compraron en el campo del alfarero, como indicó el Señor. Todo sucedió como indicó el Señor. Pero qué maravilloso. El precio de un esclavo. Hasta ese punto de humillación estuvo dispuesto a asumir el Hijo de Dios, el Eterno, la segunda persona de la bendita Trinidad, por amor a ti y por amor a mí. Y todo eso lo hizo para asumir la posición del Cordero Pascual, para que toda la justa ira de Dios que nuestros pecados merecían nos pasara por encima y cayera sobre él. Iglesia, Cristo es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado por nosotros si nosotros hemos creído de todo corazón en él. Y ahora la pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la respuesta adecuada del creyente ante el mayor acto de amor y de misericordia de Dios hacia nosotros? Lo que Dios espera es una vida de entrega y devoción apasionada por Cristo. Creo que esa es otra de las razones por las que el evangelista Marcos incluye la historia del ungimiento de Jesús por María en los versículos del 3 al 9. Y aunque no quiero meterme en esto porque lo estudiaremos con más detenimiento la semana que viene, podemos ver que en medio de la trama diabólica de los sacerdotes, los escribas y Judas, tenemos un precioso relato de una persona que está totalmente entregada y apasionada por Cristo. Judas estuvo dispuesto a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Pero María no escatimó en derramar ese costísimo perfume sobre el cuerpo de Jesús como una manifestación de su devoción hacia él. Y aunque todos a su alrededor criticaron a María, por lo que supuestamente era un desperdicio de dinero, el Señor Jesús lo consideró como la única reacción apropiada de una persona que ha llegado a comprender el incomprensible amor de Dios manifestado en Cristo. Iglesia, hoy quiero decirte que el pecado y el mal llevado a cabo por el hombre jamás anulará el propósito eterno de Dios. Al contrario, Dios puede usar providencialmente la maldad humana para llevar a cabo con éxito cada uno de sus propósitos. Quien es capaz de confiar en la soberanía de Dios a pesar de la maldad que nos rodea, podrá decir como José en Génesis 50, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Yo no sé cuáles serán los males que personalmente a ti te asedian, pero sé que hay un Dios soberano por encima de ello, en quien puedes confiar y echar todas tus cargas y tus temores. Pero además, quiero que veamos que detrás de todo este soberano plan de Dios que costó tanto sufrimiento a Jesucristo, estaba el deseo de redimir, liberar, salvar a pecadores como tú y como yo. Pero si tú entiendes estas maravillosas verdades, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu devoción a Cristo? ¿Cómo está hoy tu devoción a Cristo? No te pregunto cómo estuvo hace 3 años o hace 25 años. Te pregunto cómo está hoy tu devoción a ese Cristo que como nuestra Pascua fue sacrificado por ti. Si tú profesas ser cristiano y estás escuchando esto, nunca olvides que entre los 12 estaba Judas. Nunca olvides que Judas era uno de los 12 que por más de 3 años estuvo físicamente cerca de Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos de él. Escucha bien, no basta con confesar ser creyente, no basta con ser un miembro de la iglesia. Si tú estás dispuesto a ofrecer o a vender a Jesús por cualquier precio que este mundo pueda ofrecerte, entonces cuidado, porque puede ser que tu destino sea el mismo que el de Judas. Cristo es digno, infinitamente digno. Él merece lo más costoso que tú tengas, como ese perfume de nardo puro de mucho precio que fue derramado sobre Jesús. Y si alguien no está dispuesto a entregar a Cristo aquello que tanto valora, entonces el llamado es el siguiente: arrepiéntete de tu tibieza. Y ruega a Dios que despegue tu corazón del amor de este mundo para que puedas rendirte por entero al único digno y bendito Salvador y Señor Jesucristo. Y si tú que escuchas esto hoy estás sin Cristo, pide a Dios en oración que abra tus ojos para que puedas ver que hay un solo medio de salvación y que ese medio de salvación es el Cordero Pascual que fue sacrificado por nuestros pecados. Refúgiate en Él, permanece a la sombra de la cruz porque es allí y solamente allí donde la justicia de Dios es plenamente satisfecha por medio de la muerte sustitutiva de su propio Hijo. Y esa bendición está disponible para todo el que la quiera, por medio de la fe. Porque como dice su palabra,
a todos los que le reciben, a los que creen en su bendito nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios y de gozar de la vida eterna. Que Dios os bendiga. Amén.